Gracias, José. Ahí estamos listos. Bueno. Bueno, vamos a... Ya revisaron todo lo que es la parte algebraica. La parte algebraica para los complejos, donde revisaron todas las operaciones básicas con complejos, y ahora empezamos al análisis. Recuérdense que los dos grandes capítulos, digamos hay más, ¿verdad? Pero los dos grandes capítulos en una estructura matemática es la estructura algebraica donde ustedes vieron que realmente uno principia en las estructuras algebraicas con el conjunto de los números naturales, la operación suma y producto. De ahí se extiende a los enteros, de los enteros se extiende al racional, del racional al real, y se llega a la estructura más completa que han llegado ahorita, que es el de los números complejos. Hay todavía más complejas. Vienen después los cuaterniones, los octoniones, y hay otras estructuras más interesantes. Esa ya la analizaron. Y ahora vamos a la estructura analítica. Y en la estructura analítica tenemos que definir, primero en la estructura algebraica se define un orden. Y algo muy importante es que recuerden que el conjunto de los números complejos no está ordenado. O sea, dados dos complejos, no se puede decir que uno es mayor que el otro. Los reales es el último conjunto posible de poder ordenar. Ahora, en la estructura analítica nos falta métrica para hablar de distancia. Para hacer cálculo al hablar de límite, nos hace falta el concepto de acercarnos a, y entonces entramos ahora a estudiar funciones en el conjunto de los complejos, el cálculo diferencial en los complejos y el cálculo integral en los complejos con aplicaciones. O sea, ¿cómo se extiende eso? Pues ustedes, lo que hicimos fue lo siguiente. Entonces vamos a poner aquí en lo que es análisis de variable real, solo para que veamos cómo se van extendiendo los conceptos de variable real. Y ahí principiaron ustedes con funciones f, y para hablar de una función tienen la ley de correspondencia y tienen un dominio. Voy a pintar solo algunos dominios. Allá hablaron primero del intervalo cerrado AB en los reales. ¿Qué otra cosa se daba? Puede ser la función f del intervalo semiabierto por la derecha AB en los reales. Pueden hablar de una función f del intervalo semiabierto por la izquierda de AB cerrado en los reales, y una función f del intervalo abierto AB en los reales. Esas fueron, y ahí hicieron su cálculo diferencial, su cálculo integral para funciones de una sola variable. ¿Qué tenían ahí? Pues aquí tienen una capacidad de análisis gráfico muy importante, y la función, gráficamente hablando, se representaba, por ejemplo, en coordenadas cartesianas por una curva. Aquí estaría el intervalo AB, supongamos que es cerrado el intervalo AB, esta es la f. La derivada, pues bueno, la derivada es la pendiente de la tangente a la curva en un punto. Hicieron el cálculo de derivadas con sus aplicaciones. El integral de Riemann, sí, esto era el área bajo la curva. Y esto lo hicieron para una variable real. Luego se podían extender para funciones de 2, 3 y de n variables reales, y podían hablar de funciones f de un hipercubo, y voy a poner aquí AB a la n. Un hipercubo sería en un espacio de n dimensiones, y la función f es de las variables de x1 hasta xn, y la imagen es un número real.
O sea, estas las mapeaban en los reales. Esos eran funciones de n variables reales con imagen o valor en los reales. Gráfica, imposible, porque esto es un espacio de n dimensiones. Para n igual a 2 es donde introducíamos 3 coordenadas cartesianas, x1, x2 y aquí z, y z era función de x1, x2, y la gráfica es una cáscara, es una superficie. Entonces tenían aquí un elemento del dominio x1, x2, y la imagen la pintaban aquí, y el conjunto de puntos daban una cáscara. Ahí fue donde definieron derivada direccional, gradiente, plano tangente, etc. Para n variables ya es más complejo, y finalmente podríamos trabajar en el cálculo de variable real funciones de n variables reales cuya imagen son n variables reales. Y ahí moría el cálculo de variable real. Ahora entramos al de complejas. Entonces, primero tenemos que definir lo que van a ser regiones en... Bueno, mejor les voy a primero a ver qué pasa en los complejos. En los complejos esto ya no es así. Entonces, en los complejos vamos a hablar de dos planos. Y vamos a hablar de funciones. Por el momento voy a pintar W igual imagen de un complejo Z. Entonces tenemos que darle una interpretación geométrica a eso nosotros. ¿Y cuál va a ser la geometría de funciones para los complejos? Entonces se habla de dos planos. De un plano Z y su variable independiente, lo que es la X. O sea, aquí están jugando con una X que varía aquí. Ahora, Z va a variar en algún pedazo del plano. Este es el eje X, este es el eje Y en su dominio, su X, su Z es X más Y. Asumamos que estamos agarrando... sí, perdón. Ahí lo dejo. Y en su dominio, pongamos que están trabajando en la representación cartesiana. Entonces Z es un puntito aquí. De ahí vamos a hablar de otro plano, que es el plano del contradominio. Ese es el plano W. Le voy a llamar al eje real, porque el eje horizontal de la X es el eje de las partes reales del complejo, e Y, el eje vertical, es el eje de las partes imaginarias. Le vamos a llamar a este U y a este V. Y ahora la función lo que hace es mandarme este punto para acá, y este punto es W igual imagen de Z. Y aquí van a aparecer cosas muy interesantes, y el problema de variable compleja que va a resolver muchas aplicaciones en electrostática, electrodinámica, en hidrodinámica, es que van a tener aquí un conjunto de puntos, por ejemplo así, y lo van a poder mapear a otro conjunto de puntos con otra forma. Van a poder mapear una sección, por ejemplo, de ala de avión, lo van a poder mapear hacia una circunferencia. Entonces, las funciones de variable compleja que establecen mapeos, esta función es un mapeo que mapea puntos de un plano complejo Z a puntos de otro plano. Eso es lo que hace la función f. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que hablar, así como las funciones de variable real se definían en un intervalo, ahora estas van a estar definidas en todo el plano, como esta pudo haber estado definida en todo el eje real o solo en un pedazo. Entonces vamos a ver qué regiones tenemos. Y ustedes eso creo que ya lo saben hacer, pero vemos algunas regiones. Entonces veamos aquí regiones en el plano complejo.
regiones en el plano complejo. ¿Qué es esto? El análogo, este es el análogo de los intervalos en los reales. Aquí en vez de intervalos tenemos regiones. Entonces vamos, número 1. Si pongo C, eso es todo el plano complejo. Entonces vamos a poner aquí, al poner C es el plano complejo. Número 2. Si pongo así, esa es la notación que estamos conviniendo ahora nosotros. C diagonal R menos. C diagonal R menos, esto es el plano C quitándole sin el eje de los reales, el eje real negativo. Entonces, ¿quién es esta región? Si dibujáramos aquí todo el planito, se usa lo siguiente, señores. Si este es eje, el eje X, el eje Y, y aquí están los complejos. ¿Quién es C diagonal R menos? Es todo el plano, pero vamos a perforar esto, vamos a quitar todo el eje negativo, y eso se acostumbra en variable compleja a marcar así. Se hace aquí esto así, y antes del 0 se hace así, y aquí se deja el 0 con un agujerito vacío, vacío. Es decir, que el 0 no se quitó. Esto no significa que se haya quitado todo esto, solo se quitó el eje negativo de los reales.